si te dijera que lo de Maratón fue solo el principio. Lo peor estaba aún por llegar. Si te apasiona la historia contada como nunca te la enseñaron, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque esto es Cotillea la Historia. Tras la humillante derrota en la Primera Guerra Médica, donde los griegos vencieron en la batalla de Maratón, Jerjes, hijo de Darío I, tomó el trono del Imperio Persa con la única intención de vengarse y someter por completo a Grecia. Jerjes planeó una invasión terrestre y marítima de proporciones titánicas, jamás vista en la antigüedad. Durante años, reunió tropas de todos los rincones de su vasto imperio, desde Egipto hasta la India. Más de 1 millón de hombres, según Heródoto, hacían temblar el suelo a su paso, aunque estimaciones modernas sugieren que movilizó entre 200.000 y 300.000 soldados. Su flota la formaban más de 1.200 naves de guerra que agitaban el mar Egeo como si de una tormenta se trataba. Mandó excavar un canal a través del istmo del monte Athos para que su flota no corriera la misma suerte que la expedición de Mardonio años antes, que naufragó en esa misma costa traicionera. La marcha comenzó en Sardes, Asia Menor, y su destino era claro: cruzar hacia Europa y llevar la guerra al corazón del mundo griego. Para ello, Jerjes ordenó una hazaña colosal. Mandó construir un puente flotante sobre el estrecho del Helesponto, lo que hoy conocemos como el estrecho de los Dardanelos, uniendo las orillas de Asia y Europa con cientos de barcos atados entre sí. Sin embargo, la naturaleza se rebeló. Una violenta tormenta destruyó la estructura. Furioso, Jerjes descargó su ira de forma simbólica contra el propio mar. Ordenó que lo azotaran con cadenas y lo castigaran como si fuera un enemigo más. Sin rendirse, el gran rey mandó construir un nuevo puente, esta vez más resistente. Su gigantesco ejército, que incluía soldados de casi todas las regiones de su imperio, cruzó hacia Europa y avanzó por Tracia y Tesalia, siguiendo la línea de la costa occidental del mar Egeo. En paralelo a ellos, por mar le acompañaba su flota. El paso del ejército parecía imparable, y muchas polis del norte de Grecia, intimidadas por su poder, se rindieron o incluso se aliaron con él. Es entonces cuando Atenas y Esparta, decididas a resistir, asumieron el liderazgo de una coalición de ciudades griegas. Aunque divididas por naturaleza y costumbres, en ese momento las polis griegas se unieron para defender un mismo objetivo: su libertad. Eligieron un lugar estratégico para detener el avance persa: una estrecha garganta entre las montañas y el mar al norte de Grecia central, el conocido desfiladero de las Termópilas. Es allí donde se libraría una de las batallas más legendarias de la historia. Era agosto del año 480 a.C., en un paso montañoso junto al Golfo Maliaco. Durante 3 días, un pequeño grupo de griegos detuvo al ejército más poderoso del mundo. Es una de las hazañas más icónicas de la historia militar. A la cabeza estaba Leónidas I, rey de Esparta, que comandaba una fuerza aliada de unos 7.000 hoplitas griegos. Pero lo más célebre eran los 300 espartanos que él seleccionó personalmente, todos con hijos varones, para asegurar la línea de sangre. Su misión no era la de vencer, sino resistir el mayor tiempo posible, ganando tiempo para que las polis griegas organizaran sus defensas. Así que durante los 2 primeros días, los griegos aprovecharon al máximo la estrechez del paso, donde la superioridad numérica persa no podía desplegarse. Las tropas de Jerjes, que incluían incluso a los temidos inmortales, su guardia de élite de 10.000 soldados, fueron rechazados una y otra vez. Heródoto cuenta que Jerjes se levantaba furioso de su trono ante la imagen de sus tropas cayendo como moscas. Los espartanos usaban su formación en falange hoplítica, escudos entrelazados, lanzas largas y una disciplina incomparable. Cambiaban de hombres por turnos mientras los persas chocaban contra una muralla viva de bronce.
Pero el destino se quebró por culpa de un traidor llamado Efialtes, un pastor local que vendió a los suyos por unas monedas y una promesa vacía, que reveló a los persas un sendero montañoso que bordeaba las Termópilas. Esto permitió a un contingente persa rodear a los griegos en el amanecer del tercer día. Mientras los hoplitas se preparaban para la batalla, en el horizonte, los arqueros persas se formaban en masa. Un soldado aliado que observaba la escena se acercó a Dieneques, el veterano espartano, diciéndole mientras señalaba la colina: «Cuando disparen esas flechas, taparán el sol». Dieneques lo observó sin parpadear y sonriendo contestó: «Tanto mejor, lucharemos a la sombra». Su respuesta recorrió por la línea de los guerreros espartanos. Unos ríen, otros asienten con la cabeza, pero todos entienden el mensaje de que ellos están ahí para sacrificar sus vidas, con la certeza de que no habrá rendición. Fue entonces cuando un explorador informó a Leónidas de tal traición. No hubo tiempo para el temor. Sabía que el final había sido dictado. Ordenó la retirada del grueso del ejército y permaneció con sus 300 espartanos fieles a su rey, 700 tespios que voluntariamente eligieron luchar junto a ellos y 400 tebanos, todos ellos dispuestos a luchar por el honor y la libertad. En ese momento, Jerjes le pidió a Leónidas que rindieran las armas. La respuesta no se hizo esperar. Solo pronunció 2 palabras tan cortantes como el filo de su lanza: «Molón la ve, venir a por ellas». Después, Leónidas dio la orden que ninguno esperaba: «Avanzamos, por Esparta». Los hoplitas rompen la formación defensiva y cargan hacia el centro persa. La lucha se volvió caótica. Leónidas buscaba causar las bajas de los oficiales persas. Es un combate salvaje. Gritos ahogados en el estruendo del metal. En la refriega, Leónidas cae de entre los primeros, pero los que lo vieron dicen que incluso herido, seguía golpeando con su espada hasta que un último impacto lo derribó. No fue el fin, sino una chispa. Sus hombres se lanzaron sobre el enemigo como un torrente desatado, recuperando su cuerpo, luchando con rabia, impulsados por algo divino. Aquello no fue una maniobra. Fue un acto de lealtad absoluta a un líder y a una causa que pesaba más que la propia vida. Los últimos defensores se replegaron en una colina cercana que se iba a transformar en su altar. Allí, rodeados, agotados y heridos, esperaron la embestida. Pero no vino por tierra, sino por el cielo, el cual se volvió negro, cubierto por una lluvia interminable de flechas. Heródoto diría después que el cielo se oscureció por los proyectiles. Pero ellos ya lo sabían, lucharon. No por la victoria, sino por el honor de hombres que no se quiebran, incluso cuando todo está perdido. Y aunque sus cuerpos cayeron, su resistencia quedó grabada a fuego en la historia. El rey Jerjes, pese a la victoria, se sintió perturbado por el valor de sus enemigos. Mandó decapitar el cadáver de Leónidas y clavar su cabeza en una lanza, algo inaudito entre griegos y persas por igual. La victoria persa en las Termópilas permitió a Jerjes saquear Atenas, pero también unificó a las polis griegas. Las Termópilas no fue una victoria táctica para los griegos, pero sí una victoria moral colosal, un símbolo eterno del sacrificio por la libertad. Allí Leónidas y sus 300 espartanos marcaron con sangre la frontera entre el despotismo y la autonomía, entre el imperio y la ciudad-estado. Y así, bajo un cielo cubierto de flechas, nació una leyenda que ha inspirado a generaciones durante más de 2 milenios. Tras la caída de las Termópilas, el ejército persa avanzó sin resistencia significativa. Jerjes entró en Beocia, luego en Ática,
y finalmente tomó Atenas, incendiando la Acrópolis. La ciudad había sido evacuada por orden de Temístocles, el astuto estratega ateniense que sabía que la batalla decisiva no sería en tierra, sino en el mar. Los persas necesitaban que su flota diera soporte logístico a su gigantesco ejército terrestre. Si los griegos destruían esa flota, cortarían las líneas de suministro persas y forzarían su retirada. Temístocles lo sabía, y por eso lo apostó todo a una gran batalla naval, en septiembre del 480 a.C. Reunida en la isla de Salamina, frente a la costa de Atenas, la flota helénica contaba con unas 370 naves, la mayoría trirremes del ejército ateniense. La flota persa, comandada por Ariabignes, hermano de Jerjes, era más del doble, de 600 a 800 naves según fuentes modernas. Pero el tamaño, una vez más, no lo era todo. Temístocles diseñó una trampa genial. El canal entre Salamina y el Ática era estrecho y complicado para grandes maniobras. Allí, la superioridad numérica persa sería inútil. Aunque los griegos estaban divididos, pues algunos querían huir hacia el Peloponeso, pero Temístocles, semanas después de la derrota en las Termópilas, impaciente por forzar la batalla, envió un espía a engañar a Jerjes con este mensaje: «Los griegos están huyendo. Si atacas ahora, los cogerás por sorpresa». Jerjes tomó el anzuelo. Convencido de que atraparía a los griegos, ordenó un bloqueo nocturno del estrecho, encerrando a la flota griega, justo como Temístocles había planeado. Al despuntar el sol, los griegos salieron de la isla en formación, impulsados por los gritos de guerra y los peanes délficos, cantos dedicados a Apolo, que retumbaban en los cascos de sus trirrenes. Las naves avanzaban en línea, cada una tripulada por unos 170 remeros y hoplitas marinos. El ruido de los tambores marcaban el compás, mientras el mar se iluminaba con los reflejos del bronce. La flota persa, comprimida en los estrechos, no podía maniobrar eficazmente. Las naves griegas, más pequeñas, rápidas y coordinadas, atacaban en grupos, embistiendo con sus espolones de bronce, rompiendo los flancos de las embarcaciones enemigas. Los egipcios, fenicios y jonios, que formaban parte del bloque persa, no podían sostener la formación. Ariabignes murió en el combate. Arrojado al mar, muchos capitanes persas corrieron la misma suerte. El caos reinaba. Las naves persas se estorbaban entre sí. Algunas chocaban y otras huían despavoridas. Artemisia, reina de Halicarnaso, luchó del lado persa. Al verse en peligro, embistió una nave aliada para fingir que era griega, logrando escapar. Jerjes, desde una colina, lo observaba todo desde su trono de oro. Al verla desde lejos, creyó que estaba destruyendo enemigos y dijo: «Mis hombres se han vuelto mujeres, y mis mujeres, hombres». Jerjes lo había apostado todo y estaba perdiendo. Salamina fue más que una victoria militar. Fue la defensa de la democracia frente al absolutismo, de la astucia frente a la fuerza bruta. Allí, en ese estrecho de aguas agitadas, una civilización defendió su derecho a existir y pensar libremente. El nombre de Temístocles vive como el arquitecto de una victoria que salvó a Grecia y quizás al mundo occidental tras la humillante derrota persa en Salamina, que dejó sin abastecimiento y aislados a los persas. Jerjes, temiendo quedar atrapado, regresó a Asia con la mayor parte de su ejército, dejando en Grecia a un general que conocía bien a sus enemigos, Mardonio, un noble persa con ambición, experiencia y, como se demostraría finalmente, exceso de confianza. Mardonio estableció su base en el norte de Grecia, más concretamente en Tesalia, y ofreció generosos pactos de paz a Atenas, pero los atenienses,
aún con su ciudad en ruinas, rechazaron rendirse. No fue solo una respuesta política, sino también profundamente emocional. No se trataba de templos ni territorio, sino de orgullo, memoria y libertad. Esparta, que al principio se mostró reticente a intervenir fuera del Peloponeso, terminó cediendo ante la presión. Pausanias, sobrino del difunto Leónidas, era el regente y comandante de los espartanos, fue el que encabezó una coalición de polis griegas, como nunca antes se había visto, formada por 5.000 hoplitas espartanos. Junto a ellos habían sirvientes armados que sumaban 35.000 hombres más. Atenienses eran 8.000, que juntos, con las polis de Corinto, Megara, Platea, Egina y otras más, formaron un ejército de casi 100.000 hombres. Todos sabían que esta era la última oportunidad de acabar con la amenaza persa en suelo griego. Y apenas un año después de la batalla de Salamina, en el año 479 a.C., daría lugar la batalla de Platea. Los griegos marcharon al norte, donde tomaron posiciones en las colinas del monte Citerón, en Beocia, dominando el llano de Platea. Mardonio, con su base al otro lado del río Asopo, no se atrevía a atacarlos directamente, pues sabía bien que en terreno montañoso el poder persa perdía eficacia. Así que la guerra se estancó durante más de una semana. Durante esos días, los persas destruyeron los manantiales cercanos para forzar a los griegos a bajar. La caballería persa hostigó constantemente a los suministros enemigos. Una unidad griega fue aniquilada cuando transportaba provisiones, y un joven espartano llamado Calícrates, considerado el más apuesto de los helenos, murió por una flecha sin haber entrado en combate. Su frase al morir fue recogida por Heródoto: «No me duele morir, sino morir sin haber luchado». La situación obligó a los griegos a mover posiciones hacia el sur para proteger sus líneas de abastecimiento. La maniobra se realizó por la noche, mal coordinada y desordenada, tanto que pareció una retirada. Desde su posición, Mardonio interpretó lo que deseaba ver. Los griegos huían. Aquella impresión lo llevó a cometer su gran error: atacar antes de tener claridad del terreno y de las nuevas posiciones. En el amanecer del 27 de agosto del 479 a.C., Mardonio, creyendo que los griegos se estaban desbandando, ordenó un ataque inmediato para perseguirlos. Fue una decisión impulsiva y desastrosa. Las fuerzas persas cruzaron el río Asopo y se lanzaron contra lo que creían que era una retaguardia débil. Pero los espartanos y tegeos, perfectamente formados, les esperaban en el llano. Los persas, preparados principalmente para la guerra a distancia, armados con arcos, jabalinas y lanzas cortas, se encontraron con un muro de bronce. Los hoplitas, compactos, disciplinados, sostenidos en la falange, eran casi imposibles de romper cuerpo a cuerpo. Y más importante aún, no retrocedían. A diferencia de los enfrentamientos anteriores, esta vez los persas no tenían ventaja. Estaban en el campo, cara a cara, y los griegos no estaban dispuestos a perder. En medio del fragor de la batalla, una piedra lanzada por un hoplita espartano llamado Arimnesto golpeó a Mardonio, quien iba montado a caballo, con un escuadrón de élite. Mardonio cayó muerto, y su guardia real fue aniquilada tratando de proteger su cuerpo. Este hecho sembró el pánico. Con su comandante muerto, el ejército persa se desmoronó. Muchos huyeron hacia el campamento fortificado que habían construido al norte del río. Pero los griegos, ya con los atenienses sumándose al combate tras haber silenciado a los aliados persas del flanco oriental, no ofrecieron tregua ni respiro. Los hoplitas, con el barro hasta las rodillas y la cólera aún viva en los ojos, los persiguieron sin dudar, sin mirar atrás,
como hombres que sabían que aquel momento no volvería a repetirse jamás. El campamento, símbolo del poder persa en Grecia, fue sitiado con furia metódica. Las defensas cedieron y el infierno entró por las brechas. Fue allí, entre estandartes rasgados y cuerpos apelotonados contra las empalizadas, donde la grandeza imperial fue triturada por el peso implacable de la voluntad griega. No hubo cuartel, no hubo escapatoria para la mayoría. Heródoto escribiría que de los 300.000 hombres que habían llegado bajo el mandato de Jerjes, menos de 40.000 vieron el camino de regreso. Exageración o no, el hecho se impuso con la claridad del mediodía. El ejército persa en Grecia había dejado de existir. No se trató solo de una victoria, fue un final absoluto. Y en la llanura de Platea, el mundo que Jerjes había intentado conquistar decidió no rendirse nunca más. Pausanias se negó a celebrar como vencedor. Ordenó enterrar a los caídos en combate, propios y enemigos, y reprimió a sus hombres por dejarse llevar por el saqueo del campamento persa. En él encontraron un banquete digno de un rey, copas de oro, carnes asadas, especias de Oriente. El general espartano pidió entonces que pusieran al lado la ración de un hoplita. Se trataba de pan duro, aceitunas y vino aguado. Señaló ambos manjares y dijo: «Así viven ellos, y han venido a robarnos nuestra pobreza». Ese día los griegos entendieron algo. No habían luchado por riquezas, sino por algo mucho más grande: la libertad. Ese mismo día, al otro lado del Egeo, en las costas de Asia Menor, la flota griega derrotaba a los restos de la armada persa en la batalla de Mícala. Fue como si la historia cerrara su ciclo en ambos frentes a la vez. Platea fue el fin definitivo del expansionismo persa en Grecia y el inicio de una nueva era. La hegemonía cultural griega, el nacimiento de la Liga de Delos y décadas más tarde, el conflicto entre Atenas y Esparta por ese mismo poder. Pero aquel día, en Platea, no fueron héroes ni leyendas. Fueron hombres que eligieron no rendirse y cambiaron la historia para siempre. ¿Quieres saber qué otras batallas ocultas lo hicieron también? Suscríbete, dale a like y activa la campanita, pues este es tu lugar en Cotillea la Historia.